Hola amigos, hola hermanos. Evenu Shalom Aleichem. La paz del Señor esté con ustedes. El día de ayer hablamos de este saludo Shalom, que decíamos no es nada más la paz esté contigo, sino la paz, la tranquilidad, la seguridad, el bienestar, la alegría, el consuelo, la entereza, la integridad, la prosperidad esté con ustedes. Es el sentido bíblico más genuino de la paz que cuando Cristo lo pronuncia encuentra ya su plenitud. Es Dios mismo nuestra paz, Cristo nuestra paz. Entonces por eso nos saludamos así, la paz esté con ustedes. Es el saludo del resucitado que inmediatamente nos capacita para recibir esa paz y compartirla también con nuestros hermanos a través del Espíritu Santo. Entonces, Evenu Shalom Aleichem y reciban al Espíritu Santo para que ustedes también lleven esta paz a los suyos, al mundo entero. Bienvenidos a nuestro último día de reflexión de Pentecostés. El Señor nos ha ido guiando este tiempo. Y hoy es el penúltimo día de la novena, mañana será ya el último día, no nos veremos, hablaremos un poco de las últimas dos frases de esta novena, que creo yo son muy interesantes y muy ricas. Entonces el tiempo de la Pascua culmina ya y termina con Pentecostés. Vamos a prepararnos para hacer juntos nuestra reflexión en esta semana, podemos decir, de ejercicios de Pentecostés, ejercicios espirituales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, invocamos sobre nosotros tu nombre, en el que fuimos bautizados, en el que nacimos en ti, en el que nos hiciste familia tuya, en el que nos convertiste en hermanos de tu Hijo, en tus propios hijos, en tu Hijo Jesús, en templos vivos del Espíritu Santo. Gracias por el don de la fe, gracias por nuestros sacramentos, por la palabra, gracias por la vida, por la familia, gracias porque nos has llamado a compartir contigo la vida nueva que nos has dado en Jesús. Nos encomendamos a ti, Padre, encomendamos a todo nuestro mundo, a toda la humanidad, nuestra nación, nuestro estado, nuestras familias, nuestra persona. Nos encomendamos a tu misericordia para que tu misericordia sea el límite de todo mal, especialmente esta pandemia y todas las consecuencias que provocan miedo, preocupación, dolor, muerte, sufrimiento en las familias, en nosotros. Nos encomendamos a ti para que por tu misericordia nos dispongas a acoger al Espíritu Santo en esta solemnidad litúrgica de Pentecostés, tomados de la mano de nuestra Madre Santísima, la Virgen, Santa María de Guadalupe, Nuestra Señora de la Vida. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ungidos y enviados. Es la frase que este novenario al Espíritu Santo nos sugiere. Ungidos y enviados. El día de hoy se nos sugiere orar por la conversión de las naciones, para que todos los misioneros podamos responder a la unción que hemos recibido del Señor y así vayan en misión en el poder del Espíritu Santo. Las dos palabras, ungidos y enviados, se corresponden una con otra. Porque la palabra ungido evoca esa acción
de cuando nosotros nos aplicamos, por ejemplo, un aceite medicinal o un ungüento o una crema. Lo hacemos, nos ungimos para que esa crema o ese aceite penetre, entre en nuestra piel, en nuestro cuerpo y nos sane, nos transmita su poder curativo, su poder suavizante, las virtudes que tenga esa crema. Ungidos con el Espíritu Santo. Esa palabra nos habla como en Jesús, que es el primer ungido del Padre, es decir, el primer llenado del amor del Padre, que es a la vez el mismo Espíritu Santo. Jesús mismo nos dijo, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Encontramos esa palabra bautismo como esa acción literal de sumergir a alguien, en este caso en el agua, o en Dios, o en el Espíritu Santo. Pero ese estar sumergidos puede decir, bueno, ya me mojé, estoy debajo del agua totalmente sumergido, pero el agua me queda afuera. La palabra unción, que complementa el bautismo, significa entonces que ese Espíritu Santo no solo se me queda afuera de mi cuerpo, de mi persona, de mi ser, de mi historia, sino que el Espíritu me unge, soy ungido por el Padre y el Hijo con su Espíritu Santo, y este Espíritu Santo entra en mí a llenar mi ser hasta que, como dice San Pablo, ese Espíritu Santo viva en mí. Y entonces San Pablo nos invita a todos a descubrir con sorpresa y admiración, ¿a poco no sabían que el Espíritu Santo vive dentro de ustedes? Que ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Entonces la palabra unción, junto con la del bautismo, nos denota así plásticamente qué es Pentecostés. Pentecostés es el bautismo en el Espíritu Santo, sumergidos en el Espíritu Santo, empapados en él, pero no solo exteriormente, sino ungidos, es decir, entra en nosotros. Bien, ahora si ya tienes el Espíritu Santo con todo lo que nos da, la paz, el shalom, ve y compártelo. Lleva esa paz que ya habita en ti, comparte la vida nueva en Cristo que el Espíritu Santo te está dando. Entonces, ungidos y enviados, Pentecostés significa esta revitalización, esta tomar de nuevo conciencia que todos somos misioneros. Por eso hoy pedimos al Espíritu que la conversión de las naciones y que todos los misioneros podamos responder a esa unción que hemos recibido del Señor y vayamos en misión en el poder del Espíritu Santo, discerniendo los signos de los tiempos, no con pensamiento mágico, así como si Dios fuera a hacer un acto de magia y quitar esto o poner aquello, sino el Espíritu que se va a manifestar a través de nosotros. La palabra de Dios en el profeta Isaías describía ya muy bien esto, ¿no? De hecho, este texto de Isaías que vamos a meditar, Jesús empieza su ministerio con este texto. Podemos ver en el inicio del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús inicia su ministerio, inicia leyendo este pasaje en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, o sea, me ha llenado de su presencia para traer la buena nueva a los afligidos. Una buena noticia, pues. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Ayer hablábamos de miedo, preocupación, angustia, depresión, todas esas cosas, para proclamar la libertad a los cautivos y la liberación a los prisioneros, para proclamar el año de gracia del Señor, un tiempo nuevo del Señor. Entonces, esto es una buena noticia. Unción, misión, ser enviados, significa todo esto. Que el Señor ya dentro de nosotros detona un movimiento misionero de salida, diría el Papa Francisco, salida permanente hacia todas esas
situaciones de limitaciones de nuestros hermanos en su pobreza, no solamente económica, sino sobre todo de desconocimiento del amor de Dios. Jesús nos prometió que si creemos en Él, podremos hacer las mismas obras que Él hizo, e incluso aún mayores que esas. Qué interesante, ¿no? Que el Señor Jesús no sea un envidioso que nos diga, hey, espérense tantito, ¿verdad? Yo aquí, déjenme lucirme nada más a mí. No, el Señor es tan audaz en este sentido de su amor a nosotros, que nos asegura desde el cenáculo, ustedes van a hacer las mismas cosas que yo y aún mayores, porque yo me voy al Padre y les enviaré el Espíritu Santo que actuará a través de ustedes. Entonces, somos ungidos y enviados, llenados de Espíritu y enviados en la misión de compartir al Espíritu. Así participamos de una manera muy directa, personal, del ministerio de Jesús de predicar y enseñar la buena nueva, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, expulsar a los demonios. Y hay un verbo que usa el profeta Isaías, que Jesús hace suyo, liberar, libertad. Es el espíritu de la verdad, que nos conducirá a la verdad plena. Y entonces la verdad nos hará libres. Nosotros los discípulos decíamos ayer, tenemos que discernir el signo de los tiempos, lo que está pasando ahorita con lo positivo, con lo negativo, para iluminarlo precisamente con esta verdad que libera. La misión, pues, es misión liberadora en el Espíritu Santo. Una pregunta que se nos sugiere. ¿He experimentado alguna vez ser ungido personalmente por el Señor y enviado por el poder del Espíritu para cumplir una misión en particular? Es una pregunta personal. O sea, va dirigida a mí, a ti, a todos nosotros, ¿no? A todos los bautizados y a toda persona de buena voluntad. El Espíritu también toca su conciencia, su corazón. ¿He experimentado alguna vez ser ungido personalmente por el Señor y enviado por el poder del Espíritu para cumplir una misión en particular? Hacia algún pobre, hacia algún hermano, algún amigo que sufre, alguna persona que necesita mi ayuda o necesita que yo lo escuche y todo eso. A veces nosotros decimos esto cuando no conocemos muy bien cómo Dios actúa. Tuve una ocurrencia, se me ocurrió algo, tuve una idea. Y en efecto, ¿verdad? Lo que nos invita ahora el camino de la fe es descubrir que es el Espíritu el que nos unge, a mí en particular, para esta misión en especial. Entonces no es solamente ocurrencia mía, que claro, participa también mis facultades, mi inteligencia, mi voluntad, mi memoria, mi imaginación, el conocimiento que tenga de las cosas, mi preparación y todo eso son como los dones con que el Espíritu Santo, carismas y dones personales, eclesiales, con los que el Espíritu Santo me va así como susurrando. Yo le puedo llamar una ocurrencia, algo que se me ocurrió y sí, pero es también una moción del Espíritu Santo. Orando a la Virgen, querida María, después de ser ungida por el Espíritu Santo en la Anunciación, partiste con prisa a compartir la buena nueva y servir a tu prima Isabel. Ungidos y enviados. Y la Virgen, hoy le pedimos que lo que ella vivió también, primero ungida del Espíritu, el Verbo ya encarnado en su ser, en su persona, en su cuerpo, e inmediatamente la misión, el servicio, vamos a servir. Hemos sido ungidos. Entonces Pentecostés, ya lo vamos concluyendo todos, es la reactivación, la revitalización de la misión que todos tenemos. Entonces, Pentecostés, no nos hagamos los distraídos,
es con nuestras herramientas bautismales de fe, esperanza y caridad, salir a la misión, a esa a la que el Espíritu me está ungiendo ahorita, en este momento, en estos tiempos de pandemia. Que no solo vayamos al Weather Channel a ver si va a llover mañana o pasado mañana, si va a caer granizo o nieve, sino que discernamos los signos de los tiempos, nos dice Jesús. Quiero nada más así brevemente evocar el día de mañana, el último día de la novena, unidos en oración. El Espíritu Santo nos hace asamblea orante, nos hace pueblo sacerdotal. Entonces, el Pentecostés también es el unirse en la oración. Mañana el Santo Padre nos invita a unirnos con Él para rezar el Santo Rosario aquí en México. Tengo entendido que va a ser a las 5:30 de la tarde, según la correspondencia de los horarios. Rezar el Rosario para pedirle a la Virgen el fin de la pandemia, el poder de la oración, unidos en la oración, porque el Espíritu Santo es el que nos une y nuestra oración a Dios por intercesión de la Virgen adquiere un poder impresionante. Lo tenemos en nuestras manos hacerlo. Qué raro, ¿verdad?, que no lo hagamos con frecuencia, sino a Dios a veces lo tratemos como al pobre nopal, ¿no? Dice el dicho, ¿cuándo vamos a ver al nopal? Pues cuando tiene tunas, ¿no? Porque mientras tanto no nos gustan sus espinas y todo lo demás, sino cuando lo necesitamos. Cuando uno se deja conducir por el Espíritu Santo, ora a Dios por gusto, por amor y por necesidad. Y ahí vamos en ese camino, ¿no? Entonces, el día de mañana se nos invita a esta oración eclesial, toda la iglesia, todos orando juntos. Entonces, se nos invita para que recibamos Pentecostés orando juntos, como lo hace, como nos describe San Lucas en el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estaban reunidos los apóstoles con María orando, en ayuno, en oración, en contemplación, y entonces irrumpe el Espíritu Santo. Pentecostés, pues, es siempre la iglesia en oración con María para recibir, para esperar al Espíritu Santo, ¿no? Entonces podemos nosotros decir como San Juan 23, oh Espíritu Santo, renueva tus maravillas en nuestros días como en un nuevo Pentecostés. Y así entonces, evocando el día de mañana, que es el último día del novenario de preparación para Pentecostés, le pedimos al Espíritu Santo que efectivamente en este tiempo venga, nos impulse, nos dé la sabiduría para discernir estos signos de los tiempos y nos inspire las acciones, cada uno en su medida, en su vocación, en su lugar, para responder a los desafíos que este gran signo de los tiempos, que es la pandemia, nos está reclamando como discípulos de Jesús. Bien, pues entonces, shalom a todos, que es de verdad, como hemos visto brevemente, el gran saludo del resucitado, ¿verdad? Que todavía nosotros nos seguimos repitiendo. Bueno, pues entonces, como ya hemos visto, Pentecostés detona la revitalización de la misión, y yo hablaría este último día de una posible agenda del discípulo para tiempos de esta pandemia y post-pandemia. Si estamos de acuerdo que la pandemia es un signo de los tiempos, no puede no serlo, tiene cosas bastante negativas, nos está doliendo, nos está lastimando en muchos sentidos, en muchos niveles, pero también tiene cosas positivas. Y podemos descubrir en él, en este tiempo, la manifestación de la acción de Dios, de su presencia, de su misericordia con nosotros, no a través de pases mágicos como le pedían a Jesús en el Evangelio que meditamos el día de ayer. A ver, haznos aquí un milagrito, ¿no? Alguna cosa así. Dice, no, sino los milagros verdaderos de Jesús son suscitados por la fe y para
consolidar la fe en su persona. Entonces, lo que sigue ahorita por nosotros es discernir los signos de los tiempos con aquellas dos características que repasamos ayer: educados en el amor y con fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué sigue ahorita? El amor, un amor sabio, un amor generoso, dispuesto a servir, y también nuestra fe en Jesucristo. Teniendo eso, entonces ya podemos hacer nuestros ejercicios de discernimiento en este tiempo general de toda la humanidad que sufrimos la pandemia, y cada quien desde su lugar, desde su vocación, su estado de vida personal. Yo no sé ustedes, pero yo siempre me hago bolas a la hora de distinguir así con precisión qué es eficacia, qué es eficiencia, qué es efectividad, qué es frutos a la hora de hacer planes, proyectos, programas y acciones concretas. Pero bueno, gracias a Dios hay quienes sí lo entienden muy bien y nos ayudan. Hoy se han multiplicado personas precisamente que nos enseñan cómo trabajar, cómo actuar, cómo ser más eficaces, cómo ser más efectivos, cómo lograr lo que nos proponemos, cómo todo eso, bendito sea Dios, ¿no les parece? Hay cursos de cómo manejar una empresa, cómo hacer un proyecto, cómo lograr ese proyecto, cómo no quedarse a medio camino y todo ahí. Una pregunta que me parece interesante es: todas estas bendiciones de Dios que aplicamos para las empresas, para nuestros proyectos, para lo que nos gusta y todo eso, ¿no sería bueno aplicarlo también a la misión, a nuestro ser misioneros? Y como que hay preguntas previas, ¿no? ¿Sí soy consciente que soy discípulo misionero de Jesús? Que voy a recibir al Espíritu Santo no para quedármelo así con copyright, con derechos de exclusividad, sino que ese mismo recibir al Espíritu Santo es ya también el impulso misionero. ¿Somos eficaces como misioneros? ¿Hay eficiencia en la misión de la Iglesia Católica? ¿Somos efectivos? O a veces no, pues con tristeza vemos pura llamada de petate, ¿no? Como he escuchado que dicen algunos pastoralistas, ¿no? Que a la hora de dar ideas para la misión, para la pastoral de la familia, de los jóvenes, de los enfermos, todo mundo tiene ideas maravillosas y la solución de todos los problemas y todo. Ideas van, ideas vienen y todo eso. Genial, ¿no? Es esa parte del carisma de compartir. Pero cuando viene el momento de la misión, de dar tiempo, de dar energías, de compartir mi vida para la misión, todo mundo, por alguna razón misteriosa, sale despavorido. Y pues por razones no necesariamente malas, ¿no? Estoy muy ocupado, mi familia, mi trabajo, mi tiempo, mi descanso, quizá después mi película, mi deporte, mi convivencia, y todo ahí, y pues sorry, ¿verdad? Tenemos buenísimas ideas para la misión, pero a la hora de comprometerse, de ser eficaz, eficiente, efectivo, o cuando menos que no se quede la cosa en llamarada de petate, como los discípulos en el momento de la pasión y de la cruz. Patitas, ¿para qué las quiero, verdad? A correr allá y todo. Pues Pentecostés se trata de vivir la eficacia del Espíritu, con su eficiencia que pone a nuestro servicio toda la creación, nuestra experiencia, nuestras ideas, nuestro ser personas. Entonces, ser misioneros es también, bajo el impulso del Espíritu, ese Espíritu que busca manifestarse a través de nosotros, busquemos una eficacia, una eficiencia y una efectividad
a la luz del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no olvidemos pues que esta agenda del discípulo de Jesús es permanente 24/24. Bien, entonces nos tenemos que preguntar, orar discerniendo y también reflexionar, pensar, formarnos, informarnos hasta que Cristo sea formado en nosotros. Les hablaba yo del Espíritu Santo, que es como el escultor, ¿no? El que va esculpiendo con sus dones y su fruto a Cristo en nosotros, hasta poder decir como San Pablo, vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Bien, entonces, el día de ayer estuvimos insistiendo mucho en los signos de los tiempos, discernirlos, y eso es propio de los profetas. ¿Y quiénes son los profetas? Pues ya conocemos a Isaías, a Jeremías, a Habacuc, a Oseas, a todos los grandes profetas del Antiguo Testamento, profetas de la talla de San Juan Pablo II, la Madre Teresa, los papas, laicos, hombres, mujeres, hasta jóvenes y niños, que han sido verdaderos profetas y han sabido discernir los signos de los tiempos, de su tiempo, para iluminarlos con su fe en Cristo a través de acciones concretas. ¿Qué sigue entonces ahorita? Tomar conciencia de nuestro ser profetas, disponernos a ser guiados por el Espíritu Santo, discernir los signos de los tiempos, no de hace 5 siglos cuando se apareció la Virgen de Guadalupe, o hace 3 siglos, no, los de ahorita, los de ahorita. Los de la pandemia, los del coronavirus, los de las crisis económicas, crisis de salud y crisis de todo ahorita, ¿no? Somos profetas. Pentecostés es la activación, reactivación, revitalización de nuestro ser profetas. No trabajamos de profetas, o al menos Dios no nos quiere así como que trabajando de profetas, nos quiere nuestro ser de profetas. Y entonces, ¿qué hace un profeta? ¿Qué es una profecía bajo el Espíritu, bajo el impulso del Espíritu Santo? Miren, una profecía, un profeta, es muy importante que tenga conciencia de lo que Dios le pide. Veamos brevemente algunas ideas del quehacer del profeta, del que discierne los signos de los tiempos. El profeta denuncia sin ambajes, sin miedo, el pecado y la maldad que se cierne en el mundo y en el universo. Dice, esto está mal. ¿Y por qué está mal? Porque se opone al reino de Dios. Porque no es lo que Dios quiere. Y Dios no lo quiere, no porque Dios sea un caprichudo, sino porque me hace daño a mí. Le hace daño al ser humano, le hace daño a la humanidad. Pero, sobre todo, anuncia la esperanza en la salvación definitiva. Denuncia, pero sobre todo anuncia a Cristo. Por encima de eventos particulares o aislados, hay que buscar una visión general de la historia. Sí, hay que discernir los signos de mi tiempo concreto, pero sin perder de vista todo el conjunto de la historia, porque en toda la historia puedo también aprender y descubrir cómo Dios se va manifestando. El profeta ayuda a descubrir lo que el Señor, soberano del tiempo, está realizando. Nos ayuda a descubrir el plan de Dios, es decir, lo que Dios quiere darnos, lo que ha de suceder, y el profeta pide a los discípulos de Jesús que se involucren en este plan de Dios, lo que Dios quiere hacer. Oigan, hermanos, Dios quiere que ayudemos a los pobres. Es voluntad de Dios. Vengan, involúcrense. Vamos a ver juntos cómo le hacemos. ¿Qué vamos a hacer?
Les damos solo despensas o les predicamos el evangelio o solamente les llevamos así un show de alguna cosa y todo. No, no, no. Involucrémonos en hacer lo que Dios quiere que se haga. Por ejemplo, en la iglesia orante, pero al mismo tiempo no solo ora, sino es una iglesia que está en pie de lucha testimonial, para que así no se escape de su realidad en la que vive su fe, sino se compromete a trabajar por transformar esa realidad, quitar las cosas que hacen daño para dar lugar a la esperanza. Esto es lo que hace un profeta. Entra en la historia para transformarla con el poder del Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Y entonces el proyecto de Dios, nos lo dice este libro del Apocalipsis, es hacer nuevas todas las cosas, que todas las cosas funcionen bien para los hijos de Dios. Y uno dice, falta mucho para eso. Así es. Por eso, razón de más, hay que entrarle duro a la chamba. Hay que ver que la iglesia vive todo esto, especialmente en la misa del domingo, que por estos días pues no podemos celebrar juntos en las iglesias, pero cada domingo se renueva esto. Cada domingo es la Pascua semanal, es el Pentecostés semanal. Viene a nuestro encuentro el resucitado, la palabra, la Eucaristía, en el Espíritu Santo, para que así nosotros en nuestra misión testimonial de discípulos, de discernir los signos de los tiempos, de dejarnos inspirar para las acciones que tengamos que hacer, entonces el discípulo va haciendo su agenda. Una pregunta podría ser, ¿cuál es el abanico de oportunidades de evangelización, de transformar la realidad, que el Espíritu Santo le señala o inspira a la iglesia hoy ante la pandemia? Buena pregunta, ¿no les parece? ¿En dónde a mí, a mi familia, a mi parroquia, a mi rectoría, a mi diócesis, el Espíritu Santo nos dice, oigan, miren nada más, cuánta oportunidad de anunciar a Jesús, cuánta oportunidad de anunciar la verdad que libera, cuánta oportunidad de vivir la caridad. Ustedes conocen esa anécdota, ¿no? Que compara a los misioneros con dos vendedores de zapatos, ¿no? Que dos compañías mandan a sus vendedores a un pueblo, ahí a una nación, a vender zapatos. Y entonces llega el primer vendedor ahí enviado por su compañía y llega y pues resulta que ve a la gente y pues nadie usa zapatos. Y entonces ya le escribe a su compañía, ¿saben qué? No me manden ningún zapato. Aquí la gente no usa zapatos. ¿Entonces para qué? Pues mejor aquí no se puede hacer negocio. Aquí no hay business. Y entonces llega el segundo agente de la otra compañía que llega y se fascina cuando ve que nadie usa zapatos. Y entonces inmediatamente le escribe a su compañía y me dice, mándeme toda la producción de zapatos. Aquí nadie usa zapatos. Yo les voy a vender zapatos. Yo les voy a enseñar a usar zapatos. Aquí donde vemos a Jesús actuando en la pandemia, en los diversos niveles humanos, autoridades, instituciones, la situación de la salubridad misma, los problemas de los médicos, del personal de salud, de los enfermos, de las familias, la falta de dignidad incluso a la hora de sepultar, de los cuerpos de las personas que fallecen y todo ahí. ¿Cuántas personas se quedaron sin trabajo? ¿Cuántos pobres? No hay escuela, la economía se está paralizando y presagios de así
alarmantes y todo eso ahí. Oigan, pues nadie tiene zapatos. ¿No les parece que es nuestra oportunidad? Y este Pentecostés, ahora ya a partir de mañana, ¿no será ya el gran detonante de evangelización que Dios nos está pidiendo a gritos? Oigan, dense cuenta, ahora es el tiempo de evangelizar. Encontremos las formas. Hay un enorme abanico de oportunidades de evangelización. Tenemos que discernirlas y descubrirlas. Y con la imaginación de la caridad, decía San Juan Pablo II, empezar creativamente a renovar nuestras estructuras, nuestras formas, nuestros tiempos de evangelización. Que bien dijo el Papa San Juan Pablo II, es una nueva evangelización. Primero, nueva en su ardor. Deja que tu corazón arda, decían los discípulos de Maús, ¿no? Oigan, con razón ardían nuestros corazones. Enciende en ellos el fuego de tu amor para que el ardor del Espíritu Santo, de la misma Trinidad, el ardor del amor que es la Trinidad, se encienda en tu corazón y te incendies con el amor de Dios. Y entonces, segundo, nuevas expresiones, nuevos métodos. Esa es la nueva evangelización en la visión de San Juan Pablo II, ¿no? ¿No les parece que todo este asunto de la pandemia es nuestra gran oportunidad? La situación que estamos viviendo, este signo de los tiempos que es la pandemia, nos está invitando, y yo diría hasta nos está exigiendo, una fidelidad creativa al Señor. ¿Cómo serle fiel a Jesús? ¿Cómo puedo, cómo anhelo ser parte de la derecha, en el reino de los cielos, a la derecha de Jesús, entrar al reino de los cielos? Estuve hambriento y me diste de comer. No sabía leer y me enseñaste. Necesitaba un consejo y me lo diste. Me equivoqué en esto y me corregiste con amor. Las obras de misericordia. Las bienaventuranzas como criterio de fondo. No buscarme a mí mismo, sino buscar la construcción del reino de Dios. Sobre todo en tiempos difíciles y críticos, cuando pareciera que todo está perdido y pareciera que la humanidad misma estuviera condenada a caer en el irremediable vacío del sinsentido y las fugas de la realidad, como son las ideologías, el buscar refugio en vicios, en placeres, que en realidad, más que aliviar la cosa, nos hacen más daño, ¿no creen? El mensaje del resucitado que el Espíritu Santo pone en nosotros revive nuestra esperanza cuando parece que no hay salida. No, se acabó, ya no vale la pena, se acabaron las misas, se acabaron el catecismo, ya parece que no va a haber hasta no sé cuándo y todo. Pues sí, ahora bien, una fe creativa, un amor a Cristo creativa, un ser dóciles, un darle permiso al Espíritu Santo para que nos guíe, ¿hasta dónde nos llevaría? Seremos en este momento una comunidad de discípulos, una iglesia capaz de Pentecostés, con la humildad y con el corazón abierto, con la libertad disponible a que la llene el Espíritu Santo. Seremos una iglesia capaz de darle permiso al Espíritu Santo para que Él nos guíe en estos momentos. A veces se desanima uno, ¿no? Porque ve el mal por acá, las mentiras por acá, la manipulación por allá, leyes injustas, la ley del más fuerte, la ley del más cruel, la ley del más desalmado, etcétera, etcétera. Pero si creemos en Jesús, que vino, que está
con nosotros, en nosotros, y vendrá con gloria, en nosotros no cabe la desesperanza ni la huida de la realidad. Qué importante es esto. Ideologías, que aunque la verdad esté tan evidente, por ejemplo, genéticamente, biológicamente, físicamente, psicológicamente, espiritualmente, visualmente, Dios creó un hombre y una mujer. ¿Es la realidad antropológica salida de las manos de Dios? Ah, no, pero eso ya es una agresión a mi libertad. Vamos a buscar formas nuevas, etcétera, 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 ¿no? Huida de la realidad. Ideologías, vicios, cosas que nos hacen tanto daño. Huida de la realidad. Nuestro caminar, entonces, aquí en la historia, acontece entre la purificación y el discernimiento. Ah, esta pandemia que bien nos está sirviendo para purificarnos, ¿no creen? Purificarnos es hacernos puros. La pureza no es nada más una cosa de mojigatería, sino es que mi fe me guíe. Que el Espíritu, dejarme guiar por el Espíritu Santo. Es que mi espíritu guíe mi cuerpo. Ya basta de que tantas ideas por aquí. No, no, no. Quiero que Cristo guíe mi vida. Quiero ser dócil al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me guíe a Cristo y me sostenga en la misión. Purificación. Y la purificación, como suele suceder en todo, hay que lavarse, hay que dejarse lavar a veces con detergente, algunas cosas hasta con cloro, como hoy dicen que hay que hacerlo con alcohol. Entonces hay que purificarse y dejarse purificar. El mismo profeta Isaías, ¿recuerdan cómo el Señor buscaba a quién enviar y pues, Isaías veía que era un joven que veía que no había nadie y dijo, bueno, pues envíame a mí, ¿verdad? Porque no hay nadie más. Y Dios le dijo, muy bien, yo te envío a ti, Isaías, pero primero te voy a purificar. Y en el relato de la vocación de Isaías, va el ángel que toma de un pebetero ahí del altar de Dios, un carbón encendido y se lo pone en la boca. Ten, ya purifiqué tu boca, ya puedes hablar palabra de Dios, ya puedes hablar en nombre de Dios. Te he purificado. La purificación es también parte normal de la vida de los discípulos. Y además el discernimiento, ya estuvimos hablando ayer de esto, pero faltaría un detallito, o un gran detallote más bien. Todo esto hacia la vida eterna, hacia el reino de Dios que tenemos que construir. Es lo que nosotros llamamos la orientación escatológica. Esto lo hago porque quiero construir el reino de Dios aquí en la tierra y participar en él. Como decía Jesús al Padre, Padre, quiero que donde yo esté, estén también ellos. La visión de fe hacia el reino de Dios. No solamente somos filántropos de que, ay, sí, verdad, hay que tener iniciativas de la ecología antropológica, la ecología humana, la ecología de la creación, lo verde y todo eso, que desde luego que hay que hacerlo, ¿verdad? Pero con un sentido cristológico. Mi fe en Jesús y expresión de mi amor a Jesús. No hay que olvidar pues esa victoria final del Cordero, que la salvación que nos da en su Hijo es la misma ahora y al final de los tiempos. Hay final de los tiempos. No son estos ni los únicos, ni así que dijéramos, ya, pues acabó el mundo. No, no, eso dice el Hijo, ¿verdad? Eso a mí ni me interesa saberlo, solo lo sabe el Padre y eso me basta, ¿no? No hay lugar pues para el miedo, para la depresión, para la angustia, porque somos una iglesia, una asamblea litúrgica que escucha la voz del Espíritu
para vivir la fidelidad a Dios y al Cordero. Nosotros no más o menos estamos como jugando a la lotería, a ver si le atinamos a la salvación. No, no, no. Nosotros sabemos que el triunfo de Cristo se ha dado y es definitivo. No estamos viendo a ver si pega la cosa, no, no. Cristo ha vencido al mundo, ha vencido al mal, al pecado. No es a ver así si le atinamos, a ver si funciona la cosa, ¿no? Entonces ya aterrizando un poquito más en esto, decía yo que Dios no nos quiere trabajando de profetas, así como si fuera una chambita que el tiempo que te quede libre, si te es posible, hombre, pues dedícale un poco de tiempo a la profecía. No es 24/24. ¿Y cómo ser profeta? Ah, mira que el Señor te capacitó desde el principio. Cuando fuiste bautizado y transformado en hijo de Dios, miembro de la iglesia, discípulo de Jesucristo, Dios te dio 3 herramientas: la fe, la esperanza y la caridad. Para que así entonces tú puedas cumplir con tu ser de profeta. Ayer o antier les estaba yo mencionando, cada bautizado es un líder en el Espíritu Santo. No en el sentido humano, político, económico y todo así, que habla así muy bonito. No, 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 no. Es más profundo. ¿Por qué? Porque cuando fuimos bautizados, cada uno de nosotros se nos ungió con el Espíritu Santo, con óleo aquí en la cabecita, ¿no? Y se nos dijo, quedas configurado en el Espíritu Santo con Cristo profeta. Por lo tanto, eres líder en el anuncio de la palabra de Dios. Vive tu liderazgo. El Espíritu Santo viene para activar, fortalecer, potenciar tu liderazgo de profeta, de anunciador de la palabra, con tu propia vida. Eso es muy importante, ¿no te parece? Líder en el anuncio de la palabra porque eres profeta. Ah, pero también te configura con Cristo sacerdote. Líder en el culto, líder en la oración, líder en la alabanza, líder en la contemplación. Guía a tu pueblo, a tu familia, a la oración, a la asamblea dominical, a la misa. Alaba a Dios. No es solamente cosa que aquí tengo que agarrarme un librito de oraciones y ahí leer lo que dice ahí, rezar con el librito. No, 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 es mucho más que eso. Y finalmente, te configura con Cristo Rey. Un rey cuyo reinado es en el amor que sirve, en el Espíritu Santo servir a los demás, lavar los pies. Y como le dijo Jesús a sus discípulos, ¿saben por qué les estoy lavando sus piececitos? ¿Entendieron por qué lo hice? Ustedes me dicen, Señor, y dicen bien, sí lo soy. Lo hice para que ustedes aprendan también a lavarse los pies los unos a los otros. Ustedes son líderes en el servicio. Imaginémonos, quiero pensar en este momento, Pentecostés, recibir al Espíritu, que potencia todo mi liderazgo bautismal de profeta, de sacerdote y de rey, de anunciador de la palabra, celebrador de la palabra, servidor de la palabra. Palabra que se anuncia y congrega a la asamblea, asamblea que se congrega a celebrar sacerdotalmente, a orar, a alabar, asamblea que después de recibir esa palabra hecha carne en el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, sale al mundo a servirlo con el testimonio de su vida de fe en Cristo, y a las acciones que el Espíritu Santo inspira como respuesta de fe a los desafíos de los signos de los tiempos de ahorita.
Bueno, no lo veo muy complicado, ¿verdad? Al menos de entenderlo, quizá un poco de hacerlo, porque a lo mejor no estamos ni siquiera acostumbrados ni a la eficacia misionera, ni a la eficiencia misionera, ni a la efectividad, ni nada. Eso es para las empresas. Bueno, en ese nivel sí, ¿verdad? Y qué bueno. Pero para la misión, la eficacia, la eficiencia, la efectividad del Espíritu Santo. Hay que discernirlo, ¿no creen? En los Hechos de los Apóstoles, este libro de los Hechos de los Apóstoles, deberíamos leerlo todos, todos, todos. Porque es el libro que nos narra el aprendizaje de la iglesia junto con María de dejarse conducir por el Espíritu Santo en la misión. Ninguno de nosotros debería estirar la patita sin haber antes leído este libro para ser buen misionero. El manual del misionero, libros de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se deja la iglesia guiar por el Espíritu Santo? ¿Qué significa y qué alcance tiene? ¿De veras el Espíritu Santo guía a la iglesia? Fascinante el libro de los Hechos de los Apóstoles para aprender a ser discípulo misionero de Jesús en tiempos de pandemia. Esta pandemia. Leía yo un artículo la semana pasada que dice que precisamente la Iglesia Católica en el Imperio Romano, gracias a las pandemias que vivió pues con todo el mundo, se consolidó en todo el Imperio Romano. ¿Saben por qué? Por su testimonio. Su testimonio de generosidad, de servicio en tiempos de la pandemia. Quién sabe hoy ahí como iglesia cómo nos esté yendo, ¿verdad? Y cómo nos estemos viendo. Bueno, por eso también vemos la historia. Porque en la historia actuó el Espíritu Santo y podemos aprender de ella. Es probable que no hayamos hecho bien las cosas, algunas cosas, ¿no? A lo mejor, no sé, por la improvisación, por el miedo, por lo que haya sido. Viene Pentecostés. No podemos tener miedo. Otro aspecto, ya para ir terminando. En las grandes empresas, a veces empieza el día de trabajo con una reunión ejecutiva, en donde el dueño, el manager o no sé, el líder ahí de todos dice, este día vamos a hacer esto. Nosotros también necesitamos hacerlo. Todos los días una junta ejecutiva con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con la oración. ¿No les parece? Para que entonces en esa reunión ejecutiva que es la oración, conocer el corazón de Dios, conocer su voluntad y salir a cumplirla en el día. Lo hacen las empresas, lo hace todo mundo que tiene un proyecto serio y quiere realizarlo. La misión necesita mucho del hablar con Dios primero, también con el mundo. Tener en cuenta las ciencias, la experiencia, la historia, los recursos tecnológicos, digitales y todo esto. Gracias a eso estamos ahorita aquí sentados, unidos de esta manera. Bendito sea Dios, ¿no? Pues bien, el profeta es el hombre, la mujer del presente, un presente que ilumina con su fe en Jesucristo, gracias no solo a su inteligencia, a su voluntad, a sus habilidades, gracias al Espíritu Santo. Por eso es importante que vivamos ahorita Pentecostés. Pero al mismo tiempo que somos hombres y mujeres del presente y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para crear las acciones de respuesta a estos signos de los tiempos de ahorita, nos asomamos con nuestra esperanza al futuro. ¿Cuánta necesidad tiene México y el mundo de una esperanza?
Hay que ser objetivos. Ahí los especialistas en finanzas, en salubridad y en todo nos pintan un panorama, pues no digamos muy halagador ni muy esperanzador. A nosotros nos toca darle un rostro humano ahora al mundo con esta situación de pandemia. Una esperanza. Purificación y discernimiento. Primero nosotros. El discípulo a veces no contaba con su misión total hacia realidad y se dedicaba a lo pasajero, ¿no? A veces estas cosas parece como si nos conocieran, ¿no? Hacemos cositas, ¿no? Construimos un saloncito, nos compramos a lo mejor una pantalla, un video y todo, damos cursitos y todo. No lo estoy diciendo irónicamente, sino estoy diciendo que nos falta más. No basta eso. El discernimiento nos empuja a la realidad. Denuncia toda la tibieza de la evangelización, pero anuncia un futuro real de esperanza. No estamos manipulando, ni no fuimos enviados a manipular o engañar a la gente. Imposible. Fuimos enviados a anunciar la verdad, la persona de Jesucristo, en medio de todo este tipo de cosas. Hoy en la lectura, la primera lectura, Pablo pidió ser juzgado nada más y nada menos que por el César, el mero mero desde su tiempo. A sus autoridades, a todas las autoridades les habló de la resurrección de Jesús, de su fe en Cristo. Aunque lo estaban juzgando y todo, pero él sabía aprovechar muy bien. No hemos evangelizado a las autoridades, a los líderes. El mundo del gobierno, de la política, de lo intelectual, del arte, del entretenimiento, del deporte, y no los hemos evangelizado. No tienen zapatos. Entonces, ¿por qué nos sorprende que de todos esos ambientes veamos acciones, respuestas, propuestas, hasta leyes que van contra la vida, contra la realidad del hombre y la mujer, el matrimonio, el amor humano, la vida sagrada, desde la fecundación hasta su muerte natural y todo eso? Y no, pues que se muera, ¿verdad? O eliminémoslo, ¿no? Se está viendo ahorita que a los niños con síndrome de Down, pues pobrecitos, no, mejor eliminémoslo porque pues van a sufrir, ¿no? ¿Para qué los traemos a sufrir? Ay, cómo están las cosas ahora, ¿para qué traer hijos al mundo? El secuestro a los padres de familia del deber y derechos sagrados, intocables, de educar a sus hijos según su conciencia, su fe, sus valores y sus virtudes. Ah, no, cuidadito que a los papás se les ocurra enseñarles su fe a los niños o sus valores y virtudes cristianas. Imposible, porque el niño tiene derecho a saber de todo, dicen algunos santos líderes por acá. Bueno, santos y ojalá lo sean, ¿no? La pregunta es un poquito así como como Mafalda o como el doctor Luther King decía, ¿verdad? ¿Cuál será el problema? Estos que además son minoría, que están haciendo estas cosas, o nosotros, mayoría inmensa, que no estamos haciendo nada. Entonces bien decía el doctor King, ¿no? Oigan, a mí no me preocupan los malos. Me preocupan muchísimo los buenos, que siendo muchos no hacemos nada, no nos organizamos, no nos dejamos encender del fuego del Espíritu. Cada uno de nosotros tendremos así que darnos así como una revisadita de conciencia, ¿no creen? Proponer al mundo desde la iglesia un escenario de fe, esperanza y caridad. Enseñarnos como iglesia a discernir y responder desde el Evangelio, para el Evangelio, al desafío presente de la historia, de este momento. No de hace 10, 20 años, 50 años, 500 años, ni aquí a ver qué pasa en 50 años. No, ahorita. Vivir la misión que Pentecostés viene a reactivar con una atención a lo esencial. De una vez por todas, con la ayuda del Espíritu, hagamos la revolución del amor y la ternura que el Papa Francisco nos invita tanto.
Ser misionero, discípulo misionero de Jesús es un verdadero arte. El arte de dejarse guiar por el Espíritu Santo, de darle permiso al Espíritu de guiarme, el arte de ir contracorriente. El mundo los odia, dice Jesús, pero nosotros lo amamos y queremos darle a Cristo. No será tan fácil la cosa, pero ¿no será lo que Dios quiere que hagamos? Haz a tu hermano la caridad de la verdad. Termino nuestro encuentro, ya ven, ya el tiempo ya nos cortó la inspiración aquí, la emoción y todo lo demás, pero hay tanta belleza en nuestra fe que ignoramos, que no conocemos. La belleza de la Pascua, de Pentecostés. Hay que rescatarlo, ¿no creen? El mundo, el comercio tiene un día del amor y la amistad, el 14 de febrero. Y bueno, pues ya saben, ¿verdad? Flores, chocolates y no sé qué más cosas por allá se hagan ese día. Nosotros tenemos un mes del amor. Junio. Terminamos mayo, el mes de la Virgen. Terminamos Pascua, el tiempo de luz y de la victoria de Cristo resucitado. Terminamos este tiempo de prepararnos para la misión y todo, sí, y viene junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Mes del amor. El verdadero amor que salva. El amor del amigo que da su vida y muere para que sus amigos vivan. ¿Qué les parece? Los invito, les propongo, hasta casi como un poco a la Pancho Pantera, ¿verdad? Con fuerza, con audacia y con valentía. A vivir el mes del amor en junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Yo en el rosario, en las misas que iremos celebrando, pues al menos todavía bajo estas condiciones, quisiera invitarlos a tratar juntos los mandamientos, los sacramentos, y preguntarnos, a la luz del corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, que ya vamos a celebrar la fiesta, a la luz del misterio de la Santísima Trinidad, que vamos a celebrar el próximo domingo, de pasado mañana en 8, lo que el mundo está viviendo ahorita, esta situación de los atentados contra la vida humana en sus diversas manifestaciones, ¿será lo que el corazón de Jesús quiere? Para eso la Santísima Trinidad creó al hombre y a la mujer. Los atentados contra la verdad, la manipulación, de todo lo que se está dando. Cómo acercar la luz, el calor del amor de Cristo a las realidades humanas que estamos viviendo ahorita en este tiempo. Discernir los signos de los tiempos desde el corazón de Cristo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cómo ven? Nos aventamos. Bueno, qué bueno que no los puedo ver ahí para ver su cara de entusiasmo o su cara de frustración. Que ya cada uno de nosotros sabe dónde le aprieta su zapatito, ¿no? Pero qué fascinante sería que las fiestas litúrgicas, Navidad, Pascua, que las fiestas que no son simplemente devociones ingenuas así como para pasar el tiempo, sino son desafíos a nuestro espíritu de fe para transformar al mundo. ¿Qué tal un mes del Sagrado Corazón de Jesús? Ya nos consagramos al corazón de María, pero eso no fue un pase mágico. Hay que vivir la consagración. Aquí en la Arquidiócesis de Toluca, por ejemplo, consagramos a todas las familias al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Eso fue hace como 2 o 3 años, ¿no? Sí, consagramos todo ahí de la diócesis y todo y ya. ¿Qué pasó después?
Pues lo de siempre en la pastoral, ¿no? La llamarada de petate, mucha gente, muy bonito, fue aquello muy emocionante y todo, y ya nadie se acuerda. Y como les digo, no me estoy burlando, ni es una ironía, estoy describiendo un poquito la realidad. ¿Y qué tal si la cambiamos? O mejor dicho aún, ¿qué tal si le damos permiso al Espíritu Santo que nos unja y nos envíe a esta misión de discernir los signos de los tiempos de ahorita y darle una vuelta a esta tortilla que ya se está quemando de este lado? La Virgen nos acompaña y lo quiere. María de Guadalupe. Tenemos una oportunidad. Apenas en 12 años, en 2031, se cumplen los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. ¿Qué familia queremos presentarle a la Virgen como regalo? ¿Qué nación? ¿Qué humanidad? Y en el 2033 se cumplen 2000 años que el Señor Jesús murió en la cruz, vivió su Pascua para salvarnos. ¿No será oportuno, necesario, imprescindible prepararle ahorita al Señor un fiestononón, pero no de flores, cohetes, o esas cosas que se usan allá en las fiestas, a veces hasta licores y no sé qué más cosas? No, una fiesta espiritual. Jesús, te reconocemos como el Rey y Señor de la historia y del universo. Nada más que hay que cambiarle. Como ven, empezamos. Nuestros señores obispos ya empezaron. Ya nos dieron todo un proyecto pastoral para el 2031 y el 2033. Los invito a conocerlo. Es fascinante, está muy bien hecho. Bueno, pero alguien tiene que hacerlo. Ellos ya hicieron su parte, su chamba, se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Busquen este proyecto, aplíquenlo en su diócesis, en su parroquia, en su comunidad, en su movimiento, en su familia, en su vida. Es tiempo de hacerlo. Nos toca a nosotros. Así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Padre bueno, gracias por el don de tu Hijo, del Espíritu Santo. Con este tiempo cerramos la Pascua, con esta fiesta del Espíritu, y empezamos la misión. Que tu Espíritu nos guíe siempre. Por tu misericordia, ayúdanos, protégenos, purifícanos, que seamos profetas de esperanza, que anunciemos la esperanza, que anunciemos la palabra, que anunciemos siempre a tu Hijo Jesús, dóciles al Espíritu Santo. Purifica y renueva a tu iglesia en la misión. Protégenos de toda perturbación, de todo mal, de esta enfermedad. Líbranos de la pandemia, así sea. Queridos hermanos y amigos, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos y permanezca para siempre. Así sea. Pues bien, hermanos, hemos terminado así casi sin darnos cuenta toda la semana de reflexión y de ejercicios espirituales de Pentecostés. Les agradezco su atención. Sé que algunos de ustedes me han estado escribiendo, ahí veo más o menos por allá, ¿verdad? Se me hace complicado. Quisiera responderle así fielmente a cada uno de ustedes. Pues les respondo diciéndoles que los quiero mucho. Los invito a vivir con pasión nuestra fe en Jesús, guiados por el Espíritu Santo, y a echarle ganas. Entonces, ¿cómo ven este proyecto? Mes de junio, mes del amor, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Hagamos la revolución de la ternura que nos pide el Papa en Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Échenle un vistazo, ¿no? La revolución del amor y de la ternura para iluminar toda la vida
de México, de nuestras familias. A ver cómo vamos por ese camino del amor y del evangelio. Que Dios los bendiga, que les conceda paz y salud en sus familias.